En este panel de filosofía para niños es para Fundalectura un gusto presentar al profesor Didier Santiago Franco, que es candidato a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario y licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás. Actualmente él es el coordinador de investigación de Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, cuenta con experiencia docente e investigativa en instituciones de educación superior como la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Santo Tomás. El profesor Santiago sigue las líneas de investigación de filosofía para niños, filosofías de la educación y enseñanza de la ética. Coordinador de comunicaciones en redes sociales de la Red para la Formación Ética y Ciudadana y también es miembro fundador de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes. Por otra parte, en este primer panel también nos acompaña el profesor Víctor Andrés Rojas, a quien también agradecemos su presencia. Víctor es licenciado en Filosofía y es especialista en Gerencia Social de la Corporación Universidad Minuto de Dios, es magíster en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana. Es director del proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños de Uniminuto, en el proyecto en el cual se promueven acciones formativas de investigación y de proyección social relacionadas con educación filosófica y creatividad social. Ha liderado algunos proyectos de investigación que pretenden identificar los límites de los alcances del proyecto de filosofía para niños en sectores sociales marginados. Bien, estos son nuestros invitados de este primer panel. La filosofía, digamos, es un campo que puede ser muy árido en algunos casos para los niños, niñas y adolescentes, y la intención de este panel es que conversemos y entendamos todo un movimiento que hay alrededor de la filosofía como una experiencia que puede estar directamente relacionada con la mediación de lectura. Las preguntas básicas de la filosofía evidentemente buscan responder las preguntas, digamos, tradicionales y eternas de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? Desarrollar competencias argumentativas, capacidad de análisis y capacidad crítica. Normalmente la filosofía siempre se había pensado principalmente para los jóvenes y por eso en los currículos la filosofía casi siempre está en el último año del bachillerato o en el penúltimo año del bachillerato en el mejor de los casos y no hay necesariamente, o no había, por lo menos en mi época, bueno, no sé ahora, contenidos filosóficos contundentes en otros grados y tampoco necesariamente por fuera de la escuela. Hace algunos años, creo que todos conocimos pues un hito en el mercado editorial, que es El Mundo de Sofía, un libro para jóvenes que trataba también de acercar la experiencia precisamente de un profesor de filosofía a sus estudiantes a los procesos de filosofía. Y ahora, pues la primera pregunta que queremos hacerle a Didier y a Víctor que nos acompañan hoy es que nos expliquen un poco cómo este transitar y esta lógica de la filosofía para niños, es decir, qué es, cuáles son las principales escuelas, cómo ha surgido, que nos cuenten un poco el contexto general como para de ahí derivar un par de preguntas más. Entonces empezamos con Didier, adelante. Rafael, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Es un gusto poder estar acá y para responder esta primera pregunta, primero, bueno, quiero contarles que este movimiento surge por allá en los años 70 en los Estados Unidos. Quien lo funda es Matthew Glickman. Él es profesor de la Universidad de Columbia y lo que se da cuenta, digamos, en sus cursos de lógica formal aristotélica, es que es muy difícil que ciertas habilidades lógicas se puedan desarrollar, digamos, como en la edad universitaria. Entonces, lo primero que él hace es decir, bueno, quizás exista una oportunidad de llevar esto a la escuela primaria, básicamente. Ustedes bien saben que hay como dos tradiciones fuertes que marcan, digamos, como la historia de la filosofía y que surgen precisamente en Grecia. Una tradición más pegada, digamos, como al pensamiento socrático, y yo la llamo como una filosofía de la plaza pública, del contacto con la gente,
y luego con Platón se genera, con la academia precisamente, se genera otro movimiento que está más pegado a esto de lo académico. Y justo con esas dos tradiciones, Lichtman se inspira para decir, podemos llevar la filosofía a la escuela pensando en los diálogos platónicos y en llevar un formato de novelas filosóficas que en cierto sentido tratan los principales problemas de la filosofía, pero es una historia de niños y niñas que están en el entorno escolar. Y entonces para eso escribe su primera novela, que se llama El descubrimiento de Harry. Eso es básicamente un juego de palabras para hablar de la historia de la lógica, o sea, el descubrimiento de Harry o de Discovery o Harry Stolemeyer, que es así el título en inglés. Básicamente lo que hace es narrar el surgimiento de la lógica formal aristotélica. Y esa va a ser como el currículo base conjunto con otras novelas que vamos a comentar más adelante, que crean todo un movimiento de que la filosofía, y específicamente en los Estados Unidos, la filosofía debe ir a la escuela pública. O sea, la filosofía tiene que estar en contacto con los niños y niñas, pero a través, inspirado primero en el pensamiento socrático, inspirado en toda esta escuela de John Dewey, de que es necesario que las experiencias sean educativas. O sea, una experiencia es educativa si tiene contacto real con los problemas cotidianos de quien está aprendiendo. Eso forma un movimiento específico, digamos como una primera generación de filosofía para niños, que crea el Instituto para el Desarrollo y el Avance de Filosofía para Niños, y como que empiezan a formar profesores, porque no necesariamente tienes que estar formado en filosofía. Se crean unas novelas y unos manuales para aquellos que no tienen formación filosófica para que sepan cómo desarrollar el trabajo en las novelas. Con el paso del tiempo, esta primera gran generación va a derivarse un movimiento que tiene una gran fuerza incluso por fuera de los Estados Unidos, especialmente en América Latina, en algunos países europeos, en Australia. Y hay una segunda generación que empieza a alejarse de este contexto de las novelas propiamente filosóficas y empieza a decir que la filosofía, o sea, ya no hablamos de filosofía para niños o philosophy for children, sino que vamos a hablar de filosofía con niños, niñas y jóvenes, que es un movimiento que se gesta especialmente en América Latina y que se sale un poco de este contexto de la discusión, digamos como filosófica formal, y entiende que los niños y las niñas y los jóvenes pueden y se hacen preguntas filosóficas sin necesidad de estar inspirados precisamente en un texto o un problema filosófico. Yo creo que todos hemos sido testigos. Ahorita vamos a hablar un poco de, digamos más adelante, de esas posibles relaciones que hay con la lectura, pero esta es como la contextualización general de cómo se pasa de como si la filosofía fuera hecha para los niños, ¿sí? Que es el pretexto de fondo inicial, que la filosofía va a la escuela y a la escuela pública, y luego un movimiento en donde dice, venga, preocupémonos, que es filosofía con niños, niñas y jóvenes, preocupémonos de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que les preocupa en el contexto particular sobre, digamos, algún tipo de desarrollo filosófico. Víctor, muchísimas gracias. Aprovecho antes de darle la palabra, Didier, antes de darle la palabra a Víctor, para recordarles que Fundalectura tiene, además de un stand en el pabellón infantil y juvenil, también una biblioteca en asocio con la Cámara del Libro, y pues les agradecemos si la quieren visitar, bueno, llevar niños, en fin, hay una programación bien nutrida, entonces pues para que nos visiten también ahí. Ahora sí, Víctor, desde tu experiencia, cuéntanos un poco sobre esta corriente de filosofía para niños. Bueno, pues gracias. Primero, agradecer a Rafa y a Fundalectura por la oportunidad que nos da para compartir la experiencia y lo que hemos venido haciendo con este acercamiento de la filosofía a la infancia y la filosofía a la juventud y la filosofía a diversos espacios que incluso salen del aula de clase y que nos permite llegar a una biblioteca, que nos permite llegar a un café, que nos permite llegar a otros ambientes en los que no es normal escuchar hablar de filosofía. Como lo decía Rafa al comienzo, tenemos un acercamiento, una aproximación a la filosofía, sobre todo histórico. En 10º y en 11 nos enseñaron historia de la filosofía y aprendimos algunos autores. Y yo ahorita escribía justamente a partir de lo que tú dijiste, nos hemos acercado a la historia de la filosofía, pero no hemos hecho de la filosofía parte de nuestra historia. Y esa distancia seguramente puede ser responsabilidad de la escuela, de tantos imaginarios que tenemos de la filosofía, al sentirla definitivamente lejana de nuestras capacidades, lejana de nuestras intenciones. Lo que hemos hecho con este movimiento, como tú lo llamas, o corriente,
ha sido aproximarnos a una filosofía práctica, a una filosofía de la vida, a una filosofía que, tal como lo planteaba Didier, es una filosofía de la plaza pública, como lo inspiraba en Sócrates, es una filosofía de los problemas cotidianos, es una filosofía de la pregunta, en la cual generamos un movimiento de inquietudes y de interrogaciones a partir de las realidades y las experiencias de la vida. Ese movimiento, como lo decía también Didier, tiene mucha cercanía con el pragmatismo norteamericano, con John Dewey, con esas corrientes en las cuales la filosofía es experiencial o la educación parte de la experiencia. En el caso de Filosofía para Niños hemos querido continuar esa tradición de Matthew Lipman y sobre todo la hemos querido aproximar a los contextos de infancia y juventud, dada la distancia que en la escuela durante mucho tiempo, justamente lo decíamos ahora, se acuñó por tenerla simplemente condensada en unos autores, en unos problemas que creíamos eran de personas adultas. Los niños nos sorprenden con sus preguntas y los niños nos sorprenden cuando nos inquietan acerca de las cosas tan cotidianas con las que se encuentran en el día a día. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Filosofía para Niños? Ayudándoles entonces a cultivar esas preguntas y a hacerlas un poco más rigurosas, a adentrarse en ellas desde una dimensión metodológica que nosotros llamamos diálogo o conversación, que es lo que llamamos comunidades de diálogo o comunidades de investigación. Lo que hacemos en Filosofía para Niños en este movimiento, entonces, Rafa, es generar unos ambientes dialógicos, unos ambientes de encuentro, de conversación, para con los niños y con los adultos empezar a profundizar y hacer filosofía. ¿Qué nos interesa? Sacar la filosofía de esa historia que se encapsuló y empezar a hacer filosofía. En plazas públicas, a hacer filosofía desde la pregunta, a hacer filosofía desde el lenguaje, a hacer filosofía desde la lógica, desde la argumentación, pero sobre todo desde la experiencia. Lo que escuchábamos ahora a nuestra antigua conferencista era hacer referencia a la experiencia de la lectura en voz alta, hacer referencia a la experiencia del encuentro con el texto. Pues lo que estamos haciendo en Filosofía para Niños es eso, es suscitar un ambiente de experiencial en el cual el niño filosofe utilizando su recurso natural, y es el pensamiento. Es ayudarle a que piense por sí mismo, en el fondo. Bueno, yo tengo una pareja de amigos que tienen niños y que sus niños están en un colegio donde hacen precisamente procesos críticos y analógicos, digamos, cercanos a los de Filosofía para Niños. Y la Filosofía para Niños, lo que, pues, digamos, su experiencia es un poco el reto de los gobiernos, ¿no? Cuando uno tiene una población más crítica y más pensante, pues tiene un reto mayor, ¿no? Entonces lo mismo sucede con los niños, creo yo. Si un poco la Filosofía para Niños quiere que las capacidades argumentativas aumenten, las capacidades críticas también, pues yo creo que el rol del docente, del promotor de lectura y demás, pues tiene que estar preparado precisamente para esos resultados, ¿no? Pues porque mis compañeros me decían, bueno, vete a acostar, ¿no? Pero no me quiero ir a acostar. ¿Cuál es tu argumento de autoridad? ¿Por qué tengo que obedecer, ¿no? Y digamos, hay una serie de preguntas que pues empiezan a ser más demandantes, ¿no? Como ¿cuál es la razón? ¿En dónde está basada tu autoridad? Ese tipo de preguntas que normalmente yo no hacía cuando tenía pues 6 años o 7 años. A mí me decían, pues váyase a acostar, y uno se iba a acostar, pues, pero hoy evidentemente el asunto puede cambiar, y yo creo que la Filosofía para Niños pues tiene también parte de esta tarea de hacer grupos sociales más capaces de criticar su entorno y de analizarlo, ¿no? Y ahora una segunda pregunta también para nuestros invitados es, teniendo en cuenta nuestro auditorio, que son principalmente bibliotecarios, docentes y demás, todos relacionados con procesos de lectura, lo cual nos alegra mucho, es cómo relacionar precisamente la lectura y la promoción de la lectura con la filosofía para niños, ¿no? Pues porque ofrecer no sé, el Timeo o la Ética Nicomaquea para lectura para niños, pues tal vez es un poquito densa, ¿no? Así Megan nos haya invitado a hacer lecturas densas como crecimiento de vocabulario. Entonces, no sé si hay, bueno, sí sé que hay, pero seguramente Víctor y Didier nos pueden contar más, un poco sobre los libros, no solamente que preparan a los mediadores y a los docentes, sino también esos libros pensados para los niños, niñas y adolescentes en este tema específico de filosofía para niños. Si les parece bien, invirtamos un poco el orden, empecemos esta vez por Víctor y luego Didier. Yo creo que tenemos
bueno, con la filosofía tenemos una gran deuda y es creer que la filosofía y la deuda es hacer a la filosofía más cercana. Cuando estamos trabajando con niños es curioso que estamos muy preocupados para que aprendan a sumar y para que aprendan a leer. Entonces empezamos con esos dos movimientos y entonces le damos un gran protagonismo, claro, a la lectura está bien, y les empezamos a leer cuentos, y un gran protagonismo para la adición y la suma. Entonces empezamos a jugar con los deditos y el niño ya dice 2 y creemos que eso es maravilloso. ¿Cuántos años tiene? Y así así, lo celebramos, y cuando ya empieza a mirar la unión de la A y las vocales, entonces también se lo celebramos y tenemos rondas para eso. No hacemos eso con la filosofía porque nos parece que no es tan importante, dejemos la filosofía para después. Pero justo con la adición, la suma y con el movimiento de las vocales, el niño lo que está haciendo son unos procesos de pensamiento. Y esos procesos de pensamiento tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con el movimiento creativo, tienen que ver con la pregunta que se hace. De hecho, el niño se empieza a hacer preguntas desde esas mismas edades. No se las aplaudimos tanto. Creemos que hay que darle la respuesta a la pregunta. Y entonces empieza a decir qué es, y les tenemos una serie de respuestas, y cuando no nos sabemos las respuestas, le decimos ahí porque sí, y le enseñamos ahí la fórmula más peligrosa de la educación, decirle a él porque sí. Porque él ya aprendió a decir porque sí, entonces cuando tú le devuelves una pregunta, él va a responder pues porque sí. En costeño sería como porque ajá. Y eso realmente no tiene ninguna raíz y ninguna profundidad. Le estamos cortando las alas a la indagación. No le estamos facultando las posibilidades para que siga apostando a la indagación. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Tenemos en Filosofía para Niños una serie de recursos maravillosos a nivel literario con los cuales creemos que se puede estimular un poco esa indagación y esa pregunta. El niño necesita recursos. Entonces hacemos uso de esta literatura porque creemos en las facultades que tiene la literatura, en la riqueza que tiene el texto. Y el texto, cuando tiene además detrás un porcentaje filosófico, pues le va a ayudar al niño a que explore esas preguntas y problemas que también son filosóficos. Problemas como la verdad. Decir la verdad para un niño es un problema. Y sabemos lo que significa cuando él tiene que responder a una situación en la que decir la verdad lo pone en riesgo. El tema de la verdad, el tema de la muerte, el tema de la felicidad, el tema y problemas lógicos, como una proposición que no entiende, como un argumento, formular un argumento, dar una razón frente a algo, dar una razón de una creencia, por ejemplo, en temas de fe, en temas de tantas apuestas y de creencias, tener las facultades para dar una razón de eso que creo, no es tan sencillo, pero se hace con filosofía. Y esa filosofía entonces en Filosofía para Niños, Matthew Lipman, and Margaret Char, e incluso otras personas como Angélica Sátiro, con otro currículo llamado Noria, y otras tantas personas que en el mundo de Filosofía para Niños se han ocupado de escribir literatura que llamamos filosófica, no porque sea oscura y densa, sino porque está cargada de problemas y está además acompañada por esa rica tradición filosófica, pero puesta en un lenguaje cotidiano y sobre todo en un lenguaje conversacional. La característica de los materiales que tenemos en Filosofía para Niños son conversacionales. Creemos en el diálogo, en la apuesta del diálogo. De pronto, si en algún momento hay una oportunidad, leemos un trocito de alguno de los textos, porque son conversacionales. Pero nos damos cuenta en esa conversación que hay preguntas filosóficas de los niños. ¿Y qué hacemos con esos textos? Esos textos de alguna forma inspiran a los lectores a que se adentren en la conversación filosófica, problematicen y empiecen a encontrar lugares para fomentar más la argumentación, para generar un pensamiento crítico mucho más riguroso, para desarrollar pensamiento creativo, para desarrollar un pensamiento ético. Esta riqueza seguramente Didier también la puede ampliar cuando han surgido otra serie de corrientes y maneras que hacen que el texto no sea la única forma, sino que aparezcan otras maneras para entrar a este mundo del diálogo y la argumentación filosófica. Pero creo que por ahí tenemos una entrada. Precisamente esta contextualización que hace Víctor sirve como punto de partida para dos cosas fundamentales. ¿Qué es lo que le interesa al texto, digamos, en filosofía? Que sea un texto que genere preguntas. Entonces, cuando uno se acerca, por ejemplo, a la literatura infantil, piensen en el libro Álbum, piensen en Trucas, seguro lo conocen. Trucas es, cuando yo tuve mi práctica directa con niños y niñas, Trucas generaba unas preguntas súper interesantes en los niños. Es decir, cuando encontramos algún tipo de texto literario que ya dé respuestas,
como las fábulas que dejan al final una moraleja. Como que ya te estamos dando lo que tienes que hacer. Es como si te demos una lección normativa y estos son los pasos que debes seguir. Eso quizás no es tan interesante para la filosofía porque el punto de partida son las preguntas, ¿sí? Entonces, cualquier texto que se acerque a las preguntas, que genere inquietudes en los niños y niñas, y no solamente estoy hablando del texto escrito o el libro álbum, también estoy hablando del arte, también estoy hablando de los cómics, ¿sí? Incluso del mismo cine y la televisión, están llenos de preguntas, pero sobre todo esas preguntas que interesan a los niños, niñas y jóvenes. Voy a darles un ejemplo. Hay un texto, una de las adaptaciones de filosofía para niños, se llama El miedo es para los valientes. Es un texto que insiste, digamos, como en la reflexión de problemas éticos. Pero el texto simplemente es una excusa después de que los niños y niñas se entrenen en esta forma de preguntar. Un día antes de iniciar la sesión, digamos, como, ¿qué es lo básico que uno hace en filosofía para niños? Lees un texto, ese texto puede ser cualquiera. Les pides a los niños y a las niñas que hagan preguntas sobre ese texto, ese es como el segundo paso. Luego escoges algunas de esas preguntas, las estoy dando como el manual, lo que uno haría. Escribes esas preguntas, como puedes tener 40, 50 niños en un aula de clase, que es lo cotidiano que tenemos, puedes tener menos, pero comúnmente eso es lo que pasa. Entonces, siempre existe el niño o la niña que casi nunca habla y le dice, tú hoy tienes la palabra de elegir, el poder de elegir el tipo de pregunta que quieres que discutamos. ¿Vale? Entonces, ese niño o esa niña o ese joven elige la pregunta que discutimos y alrededor de esa pregunta se crea una discusión en la cual uno puede retomar las otras preguntas. Y al final no se busca llegar a conclusiones definitivas, sino que lo que buscamos fundamentalmente es, como lo decía la conferencista anterior, que seamos capaces de comunicar nuestras ideas juntos, ¿sí? Que nos reunamos, que también leamos en voz alta, porque el punto de partida es leer en voz alta. Esa es como la metodología básica. Una vez los niños y niñas se entrenan en esto, pasa algo y es que en muchas ocasiones no necesitas un texto. Es decir, te puedes aprovechar de cualquier texto literario que tengas ahí y generar preguntas. Ese es el punto de partida. Pero una vez los niños y niñas se entrenan en esto, puede surgir, una vez una niña, Karen se llama, que ya debe estar incluso terminando en la universidad, eso fue hace mucho tiempo, antes de empezar la lectura del Miedo es para los valientes, porque eso era lo que íbamos a hacer, era lo que hacíamos. Entonces ella me dijo, yo tengo una pregunta que una niña de 8 o 9 años tenía en ese entonces, Karen, ¿por qué si nosotros evolucionamos de los simios, todavía sigue habiendo simios? Fuera novela, o sea, eso fue lo que hice inmediatamente. Esa es la pregunta que vamos a discutir hoy, ¿sí? Vamos a discutir con esas apreciaciones interesantes. Nos llevamos 2 clases porque en la primera sesión de clase básicamente discutimos sobre los supuestos que tenían los niños y niñas sobre esa pregunta. La escribimos grande en el tablero y luego para la segunda, porque no basta solo con la opinión, esto es súper importante. La idea es que construyamos cada vez mejores argumentos, no solo basados en la opinión. Para la segunda sesión de clase había que investigar sobre la pregunta, ¿sí? Aquí no voy a discutir sobre respuestas. Paulo Freire escribe ese texto famoso por una pedagogía de la pregunta donde discute con Foundes sobre el poder que tienen las preguntas. No les prestamos atención. Y yo creo que la lectura, hoy estamos leyendo el mundo de otra manera. Somos analfabetas en la lectura de imágenes, también tenemos que ir allí. Entonces, precisamente las preguntas son el punto de partida. Nosotros tenemos una educación plagada de respuestas, ¿sí? Las escuelas matan la creatividad. Esta famosa conferencia de TED, de la más vista, de Ken Robinson, básicamente dice esto. Nosotros, yo creo que lo que hacemos, y de eso gran parte tienen los sistemas educativos, hacemos una mutilación de las preguntas y especialmente de la curiosidad de los niños y niñas. La lectura es una maravillosa oportunidad para quitar ese espacio, para darle espacio a generar preguntas. Y las preguntas son un interesante punto de partida. En síntesis, hay muchos materiales que seguro ustedes como bibliotecarios y bibliotecarias los conocen, que parten de eso, que hacen preguntas, que cuentan historias y sobre todo historias concretas que nos preocupan. Esta famosa otra conferencia de Chimananda Ngozi Adichie, El peligro de una sola historia, que seguro conocen, tiene que ver con eso.
La literatura nos abre a otros universos, nos cuenta otros lenguajes, como lo decía la conferencista anterior, nos abre a otras historias, nos permite eso. Y el escuchar esas historias, a veces ni siquiera están las preguntas, ese razonamiento que hacen niños y niñas nos permite adentrarnos en el universo de lo literario, ¿sí? Porque hay cierta ocupación con otras cosas y es aprender a traer todo ese otro universo, toda esa carga emocional, porque la comunidad de indagación o la comunidad de investigación, como decía Víctor, no se puede convertir en un ámbito terapéutico, pero a veces lo es, entonces, pero no tienes las herramientas adecuadas, porque los niños suelen contar sus propios problemas, sus propios maltratos. En una sociedad como la nuestra, tan tremendamente desigual, también es sacar a la luz esas preguntas que les preocupan para discutirlas desde un punto de vista filosófico. Perdón que me alargué. Quería aportar algo y es, como promotores de lectura, que es un poco el contexto que nos está planteando Rafa, a veces podríamos tener ciertas pretensiones y como adultos tenemos muchas pretensiones en la formación que tenemos con las infancias y la pretensión es normal, todos tenemos siempre unas intenciones cuando somos profesores, cuando somos papás, cuando nos paramos frente a un grupo, queremos que el otro piense de cierta forma, que el otro llegue a una reflexión, que el otro llegue a una conclusión, siempre las tenemos, pero en el caso de Filosofía para Niños tendríamos una invitación que hacer y es desmontémonos de algunas pretensiones que tenemos a nivel de conocimientos. Creemos que el niño tiene que conocer lo que yo conozco porque yo tengo una idea de verdad y entonces lo que hace el texto es ayudarle a que llegue a esa verdad. En el caso de Filosofía para Niños no es tan así. Queremos que él lo explore por sí mismo, con el riesgo de que llegue a un camino distinto al que yo tengo trazado como adulto, con el riesgo de que la pregunta que haga no es la pregunta que yo tengo como profesor o como adulto o como promotor de lectura. Es decir, nos toca desmontarnos un poco también de nuestros paradigmas para dejar que el niño vuele, que el niño llegue. ¿Qué es lo que hacemos como promotores en este caso? Es ayudarlo a que vaya pensando por sí mismo. No es a que piense como yo quiero que piense, es ayudarlo a pensar con los recursos que tiene su propio pensamiento. Y eso supone entonces no dar la respuesta. No dar la respuesta es un peligro para un adulto, pero en este caso es una invitación para que el niño vuele a encontrarla por sí mismo. Simplemente para terminar esta idea, un trocito de una de las novelas de Filosofía para Niños que utilizamos. Esta se llama Lisa, es una novela pensada como para adolescentes. Está cargada de problemas de orden ético interesantísimos, bioéticos, temas como la muerte, la felicidad, matar a los animales y comérnoslos, tantas problemáticas están aquí de una forma conversacional. Y quiero leerla simplemente para que vean el matiz conversacional que tiene el texto. Dice así: papá, dice Harry, papá, ¿qué es una pregunta? Pues lo que tú me estás haciendo. Sí, ya sé lo que te estoy haciendo y que te estoy haciendo una pregunta, pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuál es la pregunta que me estás haciendo? Ay, estamos dando vueltas y más vueltas. ¿Quién es el primero? Papá, ¿qué? ¿Esto es en serio? ¿Qué es una pregunta? ¿Por qué quieres saberlo? Papá, eso está de más. ¿Qué importa el por qué quiero saberlo? Quiero saberlo, eso es todo. Tú estás siempre preguntando por qué es. Porque yo no puedo preguntarte por qué. Papá, todo lo que te he preguntado es una sencilla cuestión y tú das vueltas y más vueltas. Todo lo que quiero tratar de averiguar es lo que ocurre cuando hacemos una pregunta. Creí que te había contestado. ¿Cómo que me contestaste? Tú no me contestaste, tú solo me hiciste un montón de preguntas. Yo no tendría que hacer tantas preguntas si supiera unas cuantas respuestas. Y tal vez si yo supiera lo que son las preguntas, no haría tantas. Tal vez si supiera lo que son, haría aún más. Papá, todavía estoy tratando de averiguarlo. ¿Qué es una pregunta? ¿O qué pasa cuando hacemos una pregunta? Harry parecía angustiado. Su padre se encogió de hombros. Bien, primero me preguntas una cosa y luego otra. ¿Cómo puedo contestarte si no dejas de dar vueltas a lo que me preguntas? Está bien. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta? El señor Stolzenmeyer apretó los labios y meditó. Cuando haces una pregunta, ¿cómo te sientes? Confundido. ¿Y qué sientes cuando es la hora de cenar? Hambre. Ah, entiendo lo que me dices. Quiere decir que cuando tenemos hambre, buscamos algo de comer. Y cuando estamos confundidos, buscamos respuestas. Por lo tanto, buscar respuestas es tan natural como buscar comida. Y bueno, ahí sigue la historia. Para hacerla corta, lo que estamos viendo ahí es una conversación de un papá con su hijo.
Y estamos viendo un papá que no le da la respuesta, sino que lo va llevando a que él por sí mismo, que esa es una mayéutica socrática clásica, llegue a descubrir el sentido de la respuesta. En el fondo, lo que hacemos cuando filosofamos es eso. Es una aventura y es una experiencia a partir de problemas de la cotidianidad o de cualquier orden hacia la exploración del sentido y hacia el pensar, descubriendo las propias capacidades del pensamiento. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ahora, escuchándolos, hay una pregunta adicional y es, y escuchando también los autores y los libros, creo yo hay unas escuelas como muy geográficamente ubicadas, tal vez en los temas de filosofía para niños. La pregunta sería un poco cómo estamos en Colombia, es decir, estamos como en un estado muy inicial, en un estado intermedio, o estamos relativamente avanzados en el tema de filosofía para niños, y realmente cómo son las prácticas, porque claro, ustedes tienen experiencia seguramente con sus grupos de diferentes edades. Bueno, pues Víctor seguramente nos contará de un libro. A mí me llama particularmente la atención el Centro de Ética Aplicada, pues porque la ética es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Todo el mundo habla de la corrupción, pero cuando a alguien le van a quitar el carro, la moto, pues si tiene que ofrecer corrupción lo hace. Entonces creo que ahí pues hay digamos, un reto importante y tal vez aterrizándonos a Colombia, pues esa sería un poco la pregunta para los dos. Y derivada de esta es una un poco más difícil, es teniendo en cuenta el país invitado de la feria, que es Corea. No sé tal vez si la filosofía para niños está muy en nuestra tradición grecolatina y occidental, y si saben, bueno, esto pues también es ahí un poco al rompe que se me ocurre en este momento. En Oriente, si sucede más o menos lo mismo, las corrientes filosóficas pues no son iguales y demás. Entonces, pues bueno, ese sería como el marco de la interpretación. Podemos volver al orden inicial, primero Didier y luego Víctor. Contando un poco acerca de cómo es que llega todo este movimiento aquí en Colombia. Por allá en los años 90, un profesor de la Universidad Javeriana, Diego Pineda, es digamos como el gran impulsor. ¿Cuál era la metodología inicial del Instituto para el Desarrollo del Avance de Filosofía para Niños en Montclair, Estados Unidos? Era que hacías una semana de inmersión, entendías un poco cómo funcionaba, estabas durante una semana, 2 o 3, eso dependía un poco como un curso de verano. Diego participó de este curso, entre otras personas, pero él fue el que lo hizo. Trajo filosofía para niños en Colombia, ¿sí? Habló de esto en la Universidad Javeriana, todo el mundo, pues, dentro del ámbito filosófico, yo creo que hay ciertas corrientes que en esa época despreciaban un poco este asunto. Entonces habló de esto y les pareció como una locura. ¿Cómo así que los niños y niñas pueden hacer filosofía? Sin embargo, lo trajo. Muchos, nosotros, aquí nos contamos nosotros, pero muchas otras personas alrededor del país, digamos que Diego fue nuestro inspirador, pero él tradujo las novelas de Lichtman, creó otras novelas, Checho y Cami, El miedo es para los valientes, El collar de varias vueltas. Estoy hablando de novelas propias como del contexto colombiano. Todo ese movimiento que se derivó, digamos, empezó a dar lugar que la filosofía para niños empezara a llegar especialmente a colegios privados, ¿sí? A algunas instituciones privadas, la Universidad Javeriana digamos que empezó a promover esto aquí en Colombia, pero también algunos lugares en diferentes regiones del país, ¿sí? Y con ese movimiento que había surgido y que empezó a tener un impacto fuerte, digamos, en América Latina especialmente, y ahora voy para, digamos, como para la respuesta sobre Oriente, en México, en Brasil, en Argentina, ha tenido, digamos, como un mayor impacto, pero con unas corrientes distintas. Ustedes recuerdan que cuando les mencionaba que habían como dos grandes generaciones, esa primera generación está más apegada como al currículo, a las novelas. La segunda generación se distancia de las novelas, dice, hacer filosofía es hacer filosofía de lo cotidiano, así que no tenemos que tener un currículo, sino que apegamos de nuestras costumbres, de nuestros problemas, y esto surge especialmente con un movimiento que lidera el argentino Walter Kohan,
y él habla de filosofía con niños. Entonces aquí no es que haya un texto base que uno debe seguir, sino que, vea, lo importante aquí es que podemos dialogar con niños y niñas sobre los problemas filosóficos. ¿Por qué menciono esto? Porque esa corriente también ha tenido otro impacto en algunas instituciones. Yo voy a hablar de dos instituciones particularmente que se han convertido en cierto sentido como en las líderes de este movimiento en Colombia. Una es la UPTC en Tunja, que ha creado un movimiento de trabajo incluso en escuelas rurales alrededor de filosofía para niños, pero mucho más cercana, digamos, a esta tradición francesa del cuidado de sí, del cuidado de uno mismo, de preocuparse, por ejemplo, de los problemas que tienen los niños, niñas y jóvenes en escuelas rurales. Entonces hay un trabajo súper interesante en relación con eso, luego les podemos dar el dato. Y lo que representa aquí a Víctor, que yo también trabajé con él hace unos años en Uniminuto, que ha creado un enfoque de filosofía para niños más apegado, digamos, como a una relación con la marginalidad, con un aspecto social. Es decir, se saca la filosofía de la educación formal y va directamente a la escuela. Y hay un montón de instituciones de educación pública, más en lo privado, pero también pública, que han incursionado en este trabajo porque se han formado. O sea, aquí la lista, o sea, es muy larga, son muchas personas que tienen un montón de iniciativas súper interesantes, que han creado otros diálogos y sobre todo han creado unos puentes interesantes. Y es que esto es un trabajo multidisciplinar. Lichtman, en uno de sus textos que se llama Thinking, bueno, lo traducen al español como Pensamiento complejo de educación, dice, mire, de lo que se trata la enseñanza no es enseñar filosofía como el viejo estilo de Kant, sino enseñar a pensar filosóficamente. Y entonces si yo traslado eso a las otras áreas, no, dice Stanislao Zuleta cuando habla de una educación filosófica, no hay que enseñar geografía, sino que hay que enseñar a pensar geográficamente, históricamente, hay que enseñar a pensar literariamente. Entonces yo puedo derivar, y es un poco ese diálogo y ese puente que tiende la filosofía, pero sobre todo las preguntas, porque las preguntas en el fondo tienen eso, y eso es lo que ha pasado en Colombia, que hay un montón de adaptaciones, incluso se han creado materiales propios, se han creado formas, modos, sentimientos, digamos, como ciertas invenciones, llama Walter Cohen, de hacer filosofía con niños y niñas. Básicamente es el contexto. Hay experiencias en Japón, en Irán incluso, donde uno pensaría que eso está súper cerrado, pero bueno, creo que Víctor les puede dar contexto de esto. Así es. Bueno, pues filosofía para niños es el concepto acuñado por el autor Matthew Lichtman y Margaret Chan, filosofía para niños, concepto que ha sido muy criticado con esa preposición para, tratando de tal vez mostrar que si fuera una disciplina que se ofrece a un grupo que no la tiene, entonces el para, de mí para ti, tú no tienes algo que yo te voy a dar. Esa es un poco la crítica también de Walter Cohen, que plantea un cambio en el para y le coloca un con, que es diferente, muestra una relación más horizontal, reconociendo que hay filosofía en la infancia. Sin embargo, hay todo un movimiento que se llama IPIC, hay un movimiento mundial que acompaña, orienta y trabaja este tema de la filosofía con niños, que ha querido utilizar ahora la expresión para con y que ha seguido promoviendo esto en todo el mundo. En todo el mundo, digamos, se ha estado trabajando esto, se han construido muchos currículos, ya no solo textos escritos, sino que también se ha llevado esto a planos cinematográficos, a planos estéticos, a planos de otro tipo de filosofías. En España, por ejemplo, hay una autora muy interesante que se llama Helen Doty, que trabaja algo que se llama filosofía visual para niños. A partir de unas tarjetas y unas imágenes se explora un poco la pregunta. Hay una serie como Merlí, por ejemplo, que muestra un filósofo y un profesor que hace otras cosas. Es una forma de mostrar una filosofía distinta. Hay un autor francés que viene haciendo, Oscar Brennifer se llama él, que hace parte un poco más de una corriente de una filosofía práctica, pero que viene escribiendo unos textos muy interesantes. La misma Brigitte Labbé, con el que estuvimos hace un tiempo en la Feria del Libro, que tiene una serie de textos que llaman píldoras filosóficas para hacer filosofía con niños, que son otros textos, otros materiales. Lo que hace Brennifer, por ejemplo, se llevó a las narrativas de series animadas en televisión. Señal Colombia, de hecho, tiene una que se llama La Gran Pregunta, no sé si la han visto por ahí, y La Gran Pregunta es una serie de televisión en la que hay unos niños que se hacen preguntas, y así han salido otras series en televisión muy interesantes. Hay una que se está transmitiendo también en canales nacionales, que es de origen chileno,
y que es como un robot que se hace que preguntas y dialoga con unos niños. Lo que muestro con esto es que se ha ido abriendo el espectro del texto y el lugar del texto para encontrar otros recursos para filosofar. Realmente el texto es un pretexto para crear un contexto dialógico, un contexto en el cual se hace dialógicamente la filosofía. Y lo que hacemos aquí en Colombia ha tenido vertientes, como lo dice Didier. Yo trabajo especialmente con una organización que es el Minuto de Dios, que ustedes conocen, que ha tenido una historia importante en Colombia con el tema social. Y lo que hicimos en Uniminuto fue crear un proyecto denominado Marfil, jugando con la partícula mar de marginalidad y fil de filosofía, y quisimos crear un proyecto en el cual lleváramos esta práctica filosófica a contextos no formales, en donde normalmente se había planteado la propuesta de filosofía para niños, como para niños de escuela se planteó esto, y está bien, hay muchos colegios en Colombia que lo están haciendo, pero decíamos, ¿qué hacemos con esos otros contextos? ¿Por qué no metemos esto en una picota? Metámoslo en un centro reeducativo para menores infractores. ¿Qué tal si lo hacemos con niños habitantes de calle? ¿Qué tal si trabajamos con mujeres en condición de trabajo sexual? Entonces empezamos a trabajar con esos colectivos, hicimos alianzas con fundaciones y empezamos a hacer filosofía con esos contextos. Y hemos tenido un desarrollo muy bello. Recuerdo ahora experiencias, por ejemplo, en el cual trabajamos el problema de la muerte, muy sensible, los niños que tienen cáncer o que tienen condición de VIH, heredando un tema como el VIH desde sus papás, y empezamos a trabajar con esas fundaciones, la Fundación Eudes, otras fundaciones que trabajan con esos colectivos, y haciendo con ellos discusiones filosóficas sobre la vida, sobre la muerte, con el pretexto de crear una huerta. Entonces empezamos a hacer unos proyectos muy interesantes que nos han permitido abrir y ampliar el espectro de la filosofía solamente en el aula para llevarlo a la plaza pública, a contextos sociales. Tenemos una experiencia de muchos años con menores infractores en el Redentor, aquí en Bogotá, en el que los problemas éticos, como el robar o no, por ejemplo, se convertían en un tema de discusión filosófica. ¿Es justo robar o no es justo? Y empezamos a hacer discusiones con ellos para que identificaran el sentido de sus actos. Más allá de adoctrinarlos o decirles usted ahora va a dejar de ser delincuente, ayudarlos a pensar sobre el sentido de la delincuencia. Ahora mismo estamos haciendo un trabajo con la picota, vamos cada miércoles, cada 15 días a un pabellón y hacemos prácticas filosóficas, pero muy desde el sentido del estoicismo, una línea también filosófica muy interesante, en el cual ellos hacen todo un ejercicio de reflexión y prácticas. Lo que quiero mostrar es que esto avanza, hay un desarrollo interesante. Como les decía, en el mundo hay una organización que lo va trabajándolo, y en Oriente, por supuesto, hay trabajos muy interesantes. Se han hecho trabajos, por ejemplo, con el pensamiento ancestral, tratando de recuperar los lenguajes y las narrativas de las culturas amerindias. En México se hace un trabajo interesante, por ejemplo, con población indígena, para recuperar narrativas, cuentos y relatos de las mismas historias nativas, y a partir de ellas generar este procedimiento del filosofar. Yo creo que hay un camino. Aquí en Colombia podemos hacer mucho. No se ha hecho un trabajo en Colombia tan fuerte con el tema de las tradiciones indígenas, pero creo que hay un campo interesante, porque no simplemente es para occidentalizarnos, sino para pensar. Es un recurso que va más allá de una tradición, es el recurso del pensamiento, es el recurso del hacer uso del pensar. Bien, muchas gracias. Para ir cerrando, entonces, vamos a resumir un poco lo que hemos escuchado en este panel con Didier Santiago y Víctor Rojas. La filosofía para niños es una tendencia que cada vez está más presente en más países, y Colombia no es una excepción. La filosofía se desplaza un poco en los currículos educativos, inicialmente para jóvenes, para entrar en otras edades y en otros procesos académicos, y luego también sale de la escuela a la educación no formal e informal. Existen tendencias de libros, inicialmente novelas, para involucrar a los niños en los procesos de filosofía, de pensamiento crítico y argumentativo, pero luego se ha pasado de la filosofía para niños a la filosofía con niños, donde ellos mismos también generan sus preguntas. Y finalmente en Colombia pues estamos un poco como a medio camino, tenemos mucho por hacer todavía, tenemos corrientes filosóficas tradicionales y ancestrales por trabajar, seguramente con los niños,
y muchos temas sociales para hablar desde el punto de vista filosófico, la justicia, la muerte, Dios, y digamos los textos tradicionales que siempre hemos trabajado con los niños en la mediación de lectura nos pueden hablar también desde, digamos, un tono filosófico pensado de otra manera. Los invitamos al stand. Víctor va a tener precisamente un lanzamiento de uno de sus libros en compañía con un profesor argentino de filosofía para niños. Recuerden que en el stand de Fundalectura también tenemos los libros altamente recomendados 2020-2022. Esos libros están leídos y curados por personas con mucha experiencia. Hay algunos relacionados o que pueden ser muy útiles al tema que nos ocupa hoy. Queremos agradecerles, no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero pues nuestros panelistas estarán con nosotros por acá cerca por si los quieren abordar. Y por allá tenemos otra, listo. Dos nomás porque, pues como saben, un poco por los problemas del ingreso en la mañana, estamos corridos en el horario y bueno, nos estamos desatrasando poco a poco. Entonces, esta primera pregunta dice, ¿cómo cambian las TIC y digamos, y el acervo bibliográfico en plan de lectura, escritura, oralidad en niños y adolescentes, es decir, relacionado seguramente con filosofía para niños? Y voy a leer un par de preguntas más y luego seleccionamos un poco o las unimos dependiendo del tema que sean. De acuerdo al expuesto, la filosofía para niños es un poco evocar en ellos preguntas de carácter existencial sobre la propia vida e incluso la muerte. Entonces, ¿cómo evitar generar en ellos, por ejemplo, crisis de su propia existencia? ¿Ha sucedido? ¿O cómo asumen ellos no encontrar preguntas, por ejemplo, que es algo natural de la filosofía? Y una pregunta adicional es, desde el contexto de población que manejamos en las bibliotecas, que son principalmente niños, ¿cómo iniciar ese trabajo con niños y niñas de jardín desde la lectura, ¿no? Pues, en términos de las edades un poco, ¿cómo iniciarnos? No sé, yo creo que tal vez una pequeña intervención pueden seleccionar un poco, alguna de las dos. Voy a abordar un poco de cada una rápidamente. Yo creo que yo he venido trabajando desde hace algún tiempo esta relación entre la educación y las tecnologías de la información y la comunicación, y yo creo que lo que nosotros encontramos ahí es cómo leer críticamente la tecnología, y voy a citar una serie que seguro es muy conocida para todos, que es Black Mirror, que es una crítica, esta serie inglesa, a cómo nos relacionamos con la tecnología. Y precisamente yo creo que es aprender a entender que ya está ahí, que no es como el texto clásico de Humberto Eco de apocalípticos e integrados, que llegamos al acabose, sino que es dialogar críticamente con este uso de las tecnologías, ¿sí? Cómo la estamos usando. Hoy todo el día no podemos vivir sin estos aparatos, están ahí todo el tiempo. Lo que ha hecho el universo de las redes sociales, o sea, el otro tipo de interacciones que estamos creando es crear preguntas a partir de ese tipo de interacciones. Y voy a ir con una segunda que tiene que ver con eso de la práctica. Yo creo que lo sugería un poco hace un momento, y es: ustedes ya conocen los textos con que trabajan con niños y niñas para las diferentes edades porque están seleccionados. Hay que empezar a generar preguntas, muchas preguntas. Incluso o sea, desde mi experiencia, cuando yo he trabajado con niños de 4 años, contar historias, ustedes saben el poder que tiene. Cuando uno cuenta una historia, uno atrapa a los niños y niñas. Y esas historias generan preguntas. Y sobre todo, algo que decía Víctor, no esa imagen de autoridad, esa imagen que incluso un niño de 4 años, recuerdo mucho a Santiago en mi caso es mi apellido, pero Santiago sí era, en la mayoría de los casos es un nombre, y entonces después de una discusión él decía, una niña preguntó, ¿y entonces cómo nacen los niños? Entonces dijo Santiago, yo voy a explicarlo, profe, ven, yo te explico. Esa frase empieza a romper esa autoridad, o sea, generar muchas preguntas. Hay una manera muy interesante, yo creo que todos conocemos este texto de Gianni Rodari de La gramática de la fantasía, y él trabaja ahí una cosa que se llama el razonamiento hipotético. ¿Qué pasaría si? Esa es una buena forma de empezar,
que escriban preguntas con ¿qué pasaría si? O sea, hay que entrenar a los niños y niñas en hacer preguntas, no tanto en hacer respuestas. La lectura las propicia, pero hay que empezar por eso, por generar preguntas con esos textos que ustedes ya conocen, con esos textos que ustedes ya trabajan, de acuerdo a la edad que tengan los niños. Pero incluso hay situaciones, digamos por la experiencia que uno tiene de formación en filosofía para niños, hay lugares del país donde los niños no preguntan. No preguntan. Es tan difícil la situación social, política, donde no se generan preguntas. Y yo sé que hay muchos lugares en esta ciudad donde ya también a los niños y a los jóvenes, porque vivimos en una cultura donde se marca el silencio, donde preguntar es un acto subversivo, entonces tenemos que generar preguntas y yo creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Bueno, primero yo creo que hay una gran oportunidad en las bibliotecas, sobre todo la pregunta de las bibliotecas, hay una gran oportunidad para que ahí se generen unas grandes experiencias filosóficas. Realmente lo que nosotros buscamos es suscitar una experiencia. Esa palabra es muy clave a propósito incluso de la conferencia anterior. Esto de leer en voz alta, en el fondo se convierte en una experiencia. La filosofía es una experiencia. Así como cuando vamos al cine tenemos una experiencia estética y salimos cargados de emociones y nos encanta y después conversamos sobre la película y cómo te pareció y te gustó y la banda sonora, pero este problema que hubo aquí, el texto, esa gran experiencia cinematográfica genera un diálogo y una conversación a partir de ella. En eso tendría que convertirse la experiencia de ir a la biblioteca y leer, pero démonos un tiempo para conversar con el niño. Si bien está el momento de la lectura, cuando lo atrapamos a ellos narrándoles, yo los he visto a ustedes leyéndoles porque tenemos un trabajo muy interesante con Fundalectura a partir de algunas bibliotecas. Ahí estamos trabajando con los chicos de la Universidad de La Sabana y me encanta cómo ustedes les narran y les dramatizan el texto, en eso es maravilloso, pero ¿qué tal si les damos un momento para conversar? Para después de esa lectura empezar a dejar que el niño empiece a mostrar sus intenciones y empiece a asomarse preguntas. Yo creo que a los niños les da miedo preguntar porque hemos tenido unos adultos que nos castigan cuando preguntamos. Es que nos decían, claro, y también nosotros tuvimos esa experiencia. Cuando estábamos niños los adultos nos decían, pero ¿de cuándo acá los pájaros tirándole a las escopetas? ¿Cómo es que usted se atreve a preguntar? Era maluco preguntar y que cuando levantaba la mano en el salón como que se hacía bullying porque era como el que no entendía, el brutico era el que preguntaba. No, preguntar es una llave, como diría Montessori, es una llave para abrir posibilidades de indagación. Entonces, en este caso, ¿qué tal si les permitimos a los niños utilizar la llave de la pregunta después de leerles un texto o un cuento de los que le leemos en las bibliotecas? Entonces, en ese sentido, yo creo que es suscitar la experiencia. Esta pregunta de la crisis me llamó mucho la atención. Yo creo que tendríamos que no tenerle tanto miedo a las crisis, porque en las experiencias hay experiencias muy profundas y cuando esa experiencia me atraviesa, me genera crisis en el sentido más pleno y bello de querer encontrar respuesta y salida, lo que yo hago es acompañarlo para que él llegue. Claro, cuando hay un tema ya de orden más psicológico, cuando hay una crisis ya de orden más patológico o un orden de salud mental, pues tendríamos que recurrir a otros procesos. Pero quiero hablar de la crisis en un sentido más filosófico, en el sentido, por ejemplo, nietzscheano, de la angustia o de Kierkegaard cuando hablaba de la angustia. En ese buen sentido me parece que aquí hay un recurso filosófico bello. Hay un autor que es Jasper que plantea que la filosofía realmente tiene 3 movimientos: la duda, la curiosidad y la angustia o la conciencia de estar perdido. Cuando estamos perdidos estamos en crisis y queremos encontrar la salida. Pues en el fondo filosofar es eso, es estar perplejo por la serie de cuestionamientos que tenemos y queremos encontrar la salida. Ese movimiento es bello porque es un movimiento donde florecen estrategias, florecen ideas, florecen creatividad. Ese es un movimiento filosófico. Entonces, en ese sentido, creo que la crisis sería interesante. Listo, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Víctor y a Didier por acompañarnos. Con esto cerramos este primer panel. Tenemos un panel más en la mañana y pues ya nos lo van a presentar para que por favor se queden las personas que se puedan quedar. Es un tema muy, muy interesante. Les agradecemos a nuestros panelistas con un aplauso.